Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 y le vamos a explicar sobre el analizador léxico. Bueno, como podemos ver en la pantalla, este es el uso del flex. Y primero creamos el analizador léxico, creamos un archivo .l, que en este caso se llama práctica.2. En sí, el programa que vamos a realizar es el que vemos aquí. Es un simple y bueno, no tan complicado programa hecho en C, lenguaje C. Lo que hace es va a contarnos los primeros 10 números, por así decirlo, del 1 al 10, y nos va a dar la suma. Es un poco sencillo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo utilizando el uso de flex. Bueno, primero que nada, pues como les indiqué, usamos la parte de aquí, que es el punto L, tenemos como práctica 2, tenemos ya detallado cuáles son las palabras que vamos a utilizar para que el analizador directamente las vaya ubicando y vaya viendo cuáles son. Primero que nada, pues las librerías y las palabras reservadas que le hemos puesto con el nombre de variable reservada. De esa manera, el return, los valores que vamos a utilizar como los operadores, cada uno le hemos puesto un valor, un nombre. Dicho esto, pues incluso el incremento, que como podemos visualizar son los que vamos a utilizar en este caso. El for que está incluido, los signos de mayor que, todo esto. Terminada esa parte de aquí, procedemos a utilizar, abrir un nuevo archivo de JavaBase, que es el que tenemos realizado en la parte de acá. Bueno, aquí ya comenzamos a llamar a los tokens, que son las palabras que fueron ya mencionadas en la parte del analizador léxico, y comenzamos a detallar nuestro programa. ¿Sí? Como podemos ver, utilizamos el inicio, start inicio, que nos da el inicio del programa. Utilizamos el include. ¿Por qué utilizamos esta parte de aquí? Porque nos va a dar la opción de utilizar sea, como podemos ver en la parte de aquí, en la primera línea, que es la librería. Entonces, para no estar escribiendo cada una, detallamos la parte de include o includes. De esta manera podemos llamar una o más librerías, que están detalladas igualmente aquí, en esta parte de aquí. Las librerías que vamos a utilizar, que es string y stdio. Lo tenemos detallada tanto en mayúscula y minúscula para que no nos bote error al momento de realizar. Luego, como vemos en la parte de aquí, comenzamos a pasar por cada línea, detallando cada uno. Por ejemplo, en la parte de aquí, en la parte de expresiones, que nos indica todo lo que vamos a realizar. Están las declaraciones de las variables, que es la que está en la parte de aquí. Luego pasamos a hacer el bucle for, que va detallando la parte de aquí, esa parte de aquí del programa, y lo vamos detallando paso por paso, es decir, que vaya encontrando cada palabra para que vaya cambiándose del analizador léxico al analizador sintáctico. De otra manera, lo que estamos haciendo es desmenuzando cada palabra, cada operador de cada del programa origen. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la parte del bucle for, como llamamos a la palabra reservada for, abrimos paréntesis, ponemos la letra, que es la letra I, el signo igual, el número, que es el valor que nos va a dar, el fin de la sentencia, que es un punto y coma, y volvemos a pasar al otro, que por ejemplo en este caso es letra, que vuelve a ser la I, con el signo menor y un número. Y así mismo le damos fin de sentencia. Luego de esto pasamos así mismo a la última parte, que es el I más, para que nos vaya incrementando. Procedemos a poner de la misma manera como tenemos detallado letras que van a ser de la A hasta la Z, tanto en mayúscula o minúscula como está aquí, en esta acción de aquí. ¿Listo? Y en la parte de la presentación, en la siguiente parte lo que haremos es hacer la parte de aquí. Ya vamos a incluir detalladamente la opción de aquí, en la línea que está aquí. Es decir, así mismo, por ejemplo, como tenemos en la parte de aquí, letra, que viene a ser en el programa S, el programa ejemplo S,
es igual, que nos carga la parte de ese, del igual. Otra vez volvemos a mencionar la palabra letra y más el número que estaba en la parte de arriba, que es el valor que vamos a, por así decirlo, ingresar. Luego de esto, de tener los dos ya culminados, como podemos darse cuenta aquí, en el analizador léxico del punto L, lo que vamos a hacer es detallar cada palabra y en el punto Y vamos a hacer lo del programa, lo que va a hacer cada programa. Y dentro de eso, pues, nos va a presentar los errores de, por ejemplo, si escribimos mal una palabra o si escribimos mal una letra o cosas por el estilo. Una vez combinado esto, procedemos a compilar. Primero compilamos el analizador, luego procedemos al hacer la compilación del Lex y procedemos a hacer primero el compilador y luego el que nos corre el programa. Luego de esto utilizamos ya los dos juntos, Lex y Jack. Como vemos aquí, nos sale normal termination, es decir, que no nos presenta ningún error. Luego de esto pasamos a el CMD. Pues, antes de pasar a esta parte, nos vamos a revisar, por ejemplo, en la parte de nuestra carpeta donde tenemos guardado el programa, tiene que haberse creado un archivo .l, que es la parte del léxico, .y, que es la parte del sintáctico, por así decirlo, que está es donde está todo el programa. Nos vamos a la carpeta y aquí lo vemos. Y el programa en sí, que es el que vamos a compilar, la parte de aquí. Pero esta vez lo vamos a realizar directamente desde el Flex. Hay una opción aquí mismo que nos abre el CMD. De la misma manera podemos poner dir y nos va a botar las carpetas que hemos realizado, los archivos que hemos realizado. Como podemos ver, para ingresar al archivo principal, que es donde vamos a compilar, buscamos el que dice práctica 2. ¿Listo? Tenemos práctica 2 y comenzamos a escribir. Nuestro archivo. En este caso comenzamos con, tenemos aquí numeral include stdio. Si comenzamos con numeral include stdio.h. Tenemos que ir revisando y para que nos confirme o nos compile bien el programa, tenemos que revisar que cada palabra haya sido detallada en la parte de aquí, en la parte del léxico. Como por ejemplo, si yo pongo stdio.h, tengo que ponerlo de una de estas dos maneras, con minúscula o con mayúscula. Como tenemos en el ejemplo, comenzamos a hacerlo todo con minúscula. Es una buena práctica hacerlo todo con minúscula para que no haya errores. Igual está detallado en la parte de los include, del main, del printf, todo con mayúscula y minúscula, que son las palabras que vamos a utilizar. Muy buenas. El día de hoy vamos a estar trabajando con un mapa conceptual en el cual vamos a estar hablando sobre la materia de los compiladores. El tema en general es el analizador sintáctico o análisis sintáctico, en el cual nosotros tenemos lo que es una definición donde decimos que un analizador sintáctico o parser es un programa que normalmente es parte de un compilador como tal. Obviamente la materia en sí se llama compiladores y hablamos sobre una parte de los compiladores, el cual es el analizador sintáctico o el parser. Una función y ciertas características que hemos puesto es que para analizar un texto, dichos analizadores suelen utilizar un análisis léxico, donde se llama, o es un componente separado llamado lecture, que descompone los datos de entrada en tokens, que son símbolos de entrada como palabras. También tenemos que comprueba si la cadena de componentes léxicos proporcionada por dicho analizador léxico o lecture
puede ser generado o la gramática que define el lenguaje de fuente. Construye un árbol de análisis sintáctico que define la estructura jerárquica de dicho programa al obtener la serie de derivaciones para generar la cadena de componentes léxicos. Informa de ciertos errores sintácticos de forma precisa y significativa. Tenemos también aplicativos que realizan este análisis sintáctico. Tenemos varios aplicativos, los cuales he mencionado son los que pueden encontrar a través de la web, donde tenemos que, uno de los primeros es el XML. Cuando nosotros trabajamos con XML, este programa ya tiene lo que es un análisis que va a ir analizando sintácticamente todos los documentos en los cuales nosotros estamos manejando este lenguaje, debido a que este lenguaje lo que hace es preparar información dentro de estos contenidos para el uso posterior en lo que son diseños de páginas web. También tenemos lo que son los lenguajes de programación, que es realizado por un analizador propio que tiene cada lenguaje, entre los cuales podemos tener C, Java, Python. Cada uno tiene su propio analizador ya incluido, lo que proporciona una estructura de datos a dicho compilador, con lo que se genera un código de máquina, que es el lenguaje que entiende el computador. En este caso, obviamente, el lenguaje de programación es un lenguaje entendido por el ser humano y por la máquina al mismo tiempo, pero cuando se lo compila se transforma en un código de máquina o bytecode. Bytecode. Los analizadores de Yuri son un analizador que va descomponiendo esquemas de las URLs, dichas como, también conocidas como link y todo esto, en una estructura jerárquica. El código de HTML, que es una de las principales cadenas de caracteres para un ordenador, en lo que son las famosas páginas web o diseños de páginas web, donde este analizador lo que hace es analizar el contenido de nuestro navegador web. En este caso, si yo quiero hacer, ahorita estamos trabajando con Mindomo, esta página web, obviamente todos estos cuadros que se están mostrando para deshacer, para rehacer, obviamente tienen un lenguaje de HTML por debajo, donde se está indicando qué imagen mostrar, qué acción realizar, el color de la imagen, el color de fondo. Como podrán ver, el color de fondo tenemos un color blanco, el color de cada recuadro. Obviamente, si yo quiero agregar más recuadros, me va a ir mostrando así una subdivisión en el cual está todo codificado mediante un código HTML, el cual nosotros como usuarios no podemos ver, pero la máquina lo entiende, y para eso es ese analizador, para ver que el código que hemos puesto o utilizado para crear una página web esté correctamente utilizado. También tenemos lo que es manejo de errores dentro de este analizador sintáctico, donde tenemos que la definición dice que distintos métodos de análisis sintáctico tienen la propiedad de un prefijo viable. Esta propiedad determina o detecta la presencia de un error. Al ver estos prefijos de entrada, nos muestra una cadena no válida o una cadena que no es aceptada. Lo que mencionamos antes en HTML. Si nosotros abrimos una cadena, qué sé yo, de cuerpo, body, obviamente al momento de abrir la cadena body, nosotros tenemos que cerrar dicha cadena para que todo lo que escribamos dentro de ese cuerpo sea aceptado. Si no cerramos, se va a ver, digamos, todo un despelote o todo un revoltillo. Entonces, para eso también es el manejo de errores. Aplicativo. En el aplicativo he puesto métodos en los cuales nosotros podemos ver que uno de los métodos o aplicativos que tienen manejo de errores es la corrección global, donde se trata sobre un método muy costoso en cuanto a tiempo de ejecución, ya que requerimos de memoria, por lo que no se emplea mucho en la práctica. Y el método 2, que es el módico pánico. Este método, al descubrir un error, lo que hace es va ignorando los símbolos de entrada hasta encontrar uno que pertenezca a un subgrupo especial designado, hecho por el analizador léxico o leche de sincronización. También debemos tener en cuenta que un buen compilador no debería terminar su ejecución al detectar un error, sino que debería recuperarse y continuar con la compilación para ir mostrando errores futuros o a su debido caso solo ese error puntual encontrado. Como funciones y características tenemos que informar de cada uno de los errores con claridad y exactitud
dentro de el código que se está compilando, debería recuperarse de cada error con la suficiente rapidez como para detectar errores posteriores, que es lo que estaba indicando, que no solo se debe enfocar en el error que encontró puntualmente, sino que seguir compilando y analizando el resto de tokens y de las líneas de código hasta encontrar futuros errores y reportar todo, como mencionaba el punto anterior, con claridad y exactitud, y que no debe retrasar de forma significativa el procesamiento de programas correctos. Aparte de eso, tenemos lo que es el generador de analizador sintáctico. Este generador de analizador sintáctico tiene lo que es un concepto en el cual decimos que este generador de analizador sintáctico es un programa que toma como su entrada una especificación de la sintaxis de un lenguaje en alguna forma y produce como su salida un procedimiento de análisis sintáctico para ese lenguaje. Obviamente no vamos a esperar ingresar a un lenguaje C y botar como salida un lenguaje Java. Obviamente estos generadores van a tomar una entrada en un lenguaje y de ese mismo lenguaje va a generar una salida. De funcionamiento y características tenemos algo puntual donde decimos que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal dentro de un compilador. Su función es transformar una entrada en un árbol de derivación. Tenemos los tipos. Los tipos. Está dividido en ascendente y descendente. El ascendente, el objetivo es un análisis de manera ascendente y ir construyendo un árbol sintáctico desde abajo hacia arriba. Esto es desde los toques hacia la acción inicial, lo cual disminuye el número de reglas aplicadas con respecto al caso descendente. En el caso descendente, este analizador toma las entradas desde izquierda a derecha y va construyendo derivaciones por el lado izquierdo de una sentencia o un enunciado. Del lado ascendente tenemos un generador de analizador léxico, pero no, sintáctico. Y tenemos lo que es el GOL, que es un tipo de analizador ascendente, donde este va a ir generando multilenguajes como Java, C Sharp, ANSI, Delphi, Python, VB, VB.NET, BC++, WXYGet y todos los lenguajes .NET y todos los lenguajes ActiveX. Entre unas características adicionales que encontramos sobre GOL es que incluye un propio analizador léxico y este código fuente está también disponible en numerosos lenguajes, como lo que decíamos, que está en un multilenguaje. De ahí tenemos como ejemplo gramática en lo que es los analizadores descendentes. Como podrán ver, el tipo de analizador es descendente. Su código generado es solo C# y Java. Una de las características adicionales es que soporta para depurar las gramáticas sin necesidad de generar el analizador. Genera código legible y comentado para un fácil entendimiento del usuario. Mensajes de error, bueno, no del usuario como tal, sino de la persona que está realizando el código. En ese punto me refiero a usuario. Y mensajes de error detallados durante dicho análisis, lo cual nos facilita utilizar este analizador, ya que dándonos un código legible y comentado se nos hace más fácil el entendimiento y mucho mejor si nos muestra mensajes de error detallados durante el análisis de dicho código en este caso. Y lo último que nos faltaba era lo que es la cuestión de diseño de gramática, que es también parte de este análisis, donde decimos que este diseño de gramática es una fase donde debemos tener en cuenta una serie de convenciones de notación con respecto a las gramáticas como símbolos terminales, no terminales, griegas, minúsculas, etc. En los aplicativos tenemos que los entornos de desarrollo de software modernos no tienen herramientas como editores de lenguaje, depuradores, etc. En este caso, los parsers, que solo que hablamos en un principio, producen de manera automática estos analizadores sintácticos a partir de una descripción gramatical de un lenguaje de programación. Como funcionamiento y característica, tenemos que usualmente la estructura gramatical que el análisis sintáctico detecta en el código fuente es representada por un árbol de parser, lo cual demuestra cómo la secuencia de tokens de entrada puede ser derivada a partir de las reglas de una gramática. Eso sería todo referente a nuestro mapa. Voy a hacer un pequeño alejamiento para que se pueda ver todo el mapa.
Obviamente hemos pasado por cada uno de los puntos sin la necesidad de tenerlo así tan lejos, porque obviamente no se puede visualizar con exactitud, pero este es el mapa de nuestro tema. Muchas gracias.